Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? A continuación comenzamos con tendencias y fractalidades. Tendencia y lateralidades. La teoría básica de cualquier analista dice que el mercado se rige por tendencias. Una tendencia corresponde a simplemente dos impulsos, dos toques en algún punto y ya pueden trazar una línea de tendencia. Para ello, eso es una tendencia. ¿Ok? Lateralidades. El precio se queda siempre por el mismo punto. Siempre se queda en un mismo punto. Yo logré determinar que para que se cree una tendencia, necesita algo. Necesita una fractalidad. No es lo mismo esto que está aquí. Si yo copio y pego la misma fractalidad, no es lo mismo esto a esto. Entonces por eso puedo definir que antes que se cree una tendencia, primero tiene que desarrollarse una fractalidad. Ya sabemos que una fractalidad consta de tres cosas. Un mínimo, un máximo y un retroceso. Ya en videos anteriores determinamos cómo podemos tener un mínimo y un máximo. Simplemente con dos velas o un rango de velas podemos determinar cuándo es un mínimo o es un máximo. ¿Qué pasa? Que los analistas dicen que cuando el precio rompe, así sea un pico, ya hay un quiebre de estructura. Yo no lo defino así. Yo defino que para que haya un quiebre de estructura, el precio debería de romperme como mínimo un tercio de su retroceso. Si el precio a mí me rompe un tercio de su retroceso, yo le correspondería que sí sería un impulso nuevo. Si el precio no me rompe un tercio, para mí no sería un retroceso. ¿Qué pasa? Ya tengo un fractal y el precio rompe el máximo anterior. Para yo determinar si es un rompimiento válido de su punto máximo hasta su retroceso, como mínimo me debe tocar el 30%, un tercio de su recorrido. Si él no me toca un tercio de su recorrido, para mí no sería un rompimiento válido. Si él rompiese un tercio, para mí sí sería un rompimiento válido. Sea muy bien o hacia arriba o hacia abajo. Si el precio a mí me rompe un tercio de su movimiento, de su retroceso, sería un rompimiento válido, que yo le correspondería como un nuevo mínimo pudiera tomarlo. Si el precio, en dado caso, no rompiese, no tocase al menos su 30 y llegara hasta este punto y volviera a retroceder, yo aún no lo tomaría como un rompimiento válido. Para mí, ahí el precio no ha roto ninguna ni ha hecho impulso. Mientras el precio se mantenga aquí, que rompa y no toque el 30, para mí sigue siendo todo esto parte de la fractalidad. Sigue siendo para mí una lateralización. ¿Ya? Si el precio llegase en algún momento
después que hizo un mínimo, un retroceso, y el retroceso tuvo un mínimo, y el precio llegase a hacer algo y volver a bajar más que ese mínimo, pero aún me queda adentro de la fractalidad, yo tendría que tomar de referencia esa nueva medida. Si antes me llegó aquí y el precio no pudo romperlo, pero ahora me hizo un mínimo nuevo y no rompió aún mi último mínimo del fractal anterior, yo ahora tendría que tomar esta medida. Para yo determinar que es un rompimiento, el precio debería de romperme el 30%. Debería de romper la estructura del último máximo fractalizado y tocar el 30%. Para yo determinar que es un movimiento nuevo, un impulso. Mientras el precio se mantenga acá adentro, desde el 30 hasta todo hacia adentro, yo no lo tomaría como un retroceso, yo no lo tomaría todavía como un rompimiento válido. Nosotros tenemos algo que ver el mercado de una manera de fractalidad. Expliquémonos en el gráfico. Digamos que comenzamos desde este punto de control. Tenemos este punto de control, simplemente. ¿Cierto? El precio rompe estructura y ¡buf! Se va. Para yo determinar que sí sea un rompimiento, tengo que desde el mínimo hasta el máximo. Ya puedo ver que el precio llegó hasta 30% de su extensión. Perfecto. Si eres un rompimiento. Y ahora te puedo decir que para mí eres un máximo. No tengo mínimo aún hasta que me hace dos velas por acá y tengo un mínimo. Perfecto. El precio tiene sus respectivos retrocesos y vuelve a romper por debajo. Bueno, te quiero determinar para ver si eres un rompimiento válido, desde el mínimo hasta el máximo. Y efectivamente eres un rompimiento válido. El precio ha hecho el rompimiento válido, me ha llegado desde mi mínimo a mi máximo al 30% de extensión como mínimo. Eres válido este retroceso y lo puedo ir cambiando. Y ahora ya tengo dos velas y ahora tengo un nuevo mínimo. El precio hace su retroceso y ¡bum! Vuelve a romper. Ahora te quiero determinar para ver si tú eres. Cuando yo determino que llega aquí y voy a buscar ese máximo, efectivamente llega al 30%. Ahora tengo un nuevo rompimiento alcista. Y ahora, con dos velas acá, puedo determinar que este es mi mínimo. Perfecto. El precio, esto que acabamos de hacer, es cuando el impulso sigue el mismo impulso, ¿ok? El impulso sigue el mismo impulso. Pero en este momento, el precio, en vez de seguir el mismo impulso, el precio lo que hace es subir y romper hacia arriba. Entonces, ahora yo quiero saber si el precio es un rompimiento válido. Porque nosotros, cuando el precio está aquí, que rompe, cuando el precio está ahí, que rompe, nosotros no sabemos si es un rompimiento válido que va a ser de manipulación o simplemente si es un impulso. Entonces tengo que coger mi máximo y mi mínimo y quiero ver si si tú vas a hacer un rompimiento máximo. El precio como mínimo, para yo validarte, tienes que llegarme aquí. Yo te valido si me llegas aquí. Y evidentemente el precio lo rompe. Efectivo. Tengo un nuevo punto de control
que digo, este rompimiento es válido. Ahora tengo que esperar que me hagas un retroceso. El precio no me hace ningún retroceso y aquí en este momento hay un retroceso. Perfecto. De esa manera es que nosotros podemos determinar cuando hay un rompimiento válido o no válido. Pero fíjense esto. Tengo que antes me había roto estructura acá, se validó este punto y ahora tengo un retroceso. Entonces ya puedo decir que este es mi mínimo, mi último punto de control, y este es mi máximo. Ahora miren esto. El precio me hace un máximo, baja, baja, y cuando va a romper, te voy a ver si eres un rompimiento válido. No llega a tocar mi 30%. Para mí no eres válido, el precio vuelve a bajar, vuelve a romper. Entonces, como ya tengo otra medida, que antes era esta, y volviste a bajar, hiciste otra medida, ahora en este momento tengo que volver a hacer. Ahora, si eres un rompimiento válido, tienes que romperme acá. Tienes que llegar hasta ahí. El precio, en transcurso de todo eso, para mí, todo esto era una lateralidad. De esta manera puedo determinar cuando hay un rompimiento que sí lo valido o que no lo valido. Evidentemente luego rompió otra vez, tocó el punto que nosotros, enseguida puedo definir como este mi nuevo punto de control y este mi nuevo máximo, y así sucesivamente. El precio, antes que rompiera acá, y lateralizó durante mucho tiempo, que nosotros podíamos aprovechar de muchas maneras. Para mí este es el concepto de fractalidad. El mercado tiene que darme, después de un rompimiento, una proporción de al menos 1/3 de su retroceso para yo determinar. Si no me das ese tercio de retroceso, yo te estuviera buscando partes para trabajar. Mientras no me valides ese proceso, yo te estuviera buscando partes para trabajar. Todas estas partes se podrían tomar como manipulación, operar a la venta. Tuviera un nuevo ciclo y pudiera operar desde esas maneras. Sin más nada que decir, este es mi concepto de tendencia y lateralidades, que todo parte de un fractal. Gracias por todo.